En el programa de hoy, Papa Francisco invita a no tener miedo a dedicar tiempo a la oración en esta Cuaresma. Papa Francisco alienta a anunciar el Evangelio con esperanza. Además, normas del gobierno chino sobre nombramiento de obispos no mencionan al Vaticano. Hola amigos, bienvenidos a otra edición de EWTN Noticias, empezando la semana. Qué gusto que nos acompañen, soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa con noticias del Papa Francisco, quien durante el Ángelus del domingo animó a no tener miedo a dedicar tiempo a la oración en esta Cuaresma. Antes de dirigir el rezo del Ángelus este 21 de febrero, primer domingo de Cuaresma, el Papa Francisco alentó a no tener miedo de dedicar momentos a la oración en silencio para escuchar la palabra de Dios. Al reflexionar en el pasaje del Evangelio de San Marcos que relata las tentaciones de Jesús en el desierto, el Santo Padre señaló que la palabra de Dios nos indica el camino para vivir fructuosamente los 40 días que conducen a la celebración anual de la Pascua. En esa línea manifestó que el desierto es el lugar donde Dios habla al corazón del hombre y donde brota la respuesta de la oración. Además, explicó que el desierto también es el lugar de la prueba y la tentación, donde el tentador, aprovechando la fragilidad y las necesidades humanas, insinúa su voz engañosa, una voz alternativa a la de Dios que te hace ver otro camino. Por ello, exhortó a estar atentos a la presencia del diablo en nuestras vidas para defendernos de él con la palabra de Dios y nunca dialogando con el maligno. Por otro lado, el Papa Francisco recordó que hace 90 años Jesús se manifestó a Santa Faustina Kowalska y le confió el mensaje de la Divina Misericordia. En ese sentido, pidió que abramos a Cristo nuestro corazón, diciendo con fe: Jesús, en ti confío. Por otro lado, a través de un videomensaje, el Papa Francisco alentó a anunciar el Evangelio con esperanza. Recientemente, el Papa Francisco alentó a anunciar el Evangelio con esperanza, construyendo el futuro con fuerza y dedicación. Así lo indicó el Santo Padre en un videomensaje dirigido al Congreso de Educación Religiosa promovido por la Arquidiócesis de Los Ángeles, bajo el lema Proclama la Promesa. En su video, pronunciado en español, el Sumo Pontífice saludó especialmente a los jóvenes y los invitó a la esperanza, la cual habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos que se viven. Además, destacó que no cabe duda que estamos en un tiempo difícil para todos, por lo que recordó el principio universal que expone que de una crisis nunca se sale igual, sino mejor o peor. Los testimonios de amor generoso y gratuito que hemos presenciado durante todos estos meses, tantos testimonios, han dejado una huella imborrable en las conciencias y además en el tejido social de la sociedad, enseñando cuán necesaria es la cercanía, el cuidado, el acompañamiento y el sacrificio para alimentar la fraternidad. Ellas y ellos han sido anuncio y realización de la promesa de Dios. Finalmente, el Papa Francisco los encomendó a la ternura de María, Madre de la Iglesia, y pidió que no se olviden de rezar por él. En otros ámbitos, el Papa Francisco otorgó a los superiores de la Curia Romana un libro del siglo XVII como lectura de Cuaresma. Veamos. Hace unos días, el Papa Francisco regaló a los superiores de la Curia Romana un libro escrito por un monje del siglo XVII para que pueda ayudarles a realizar personalmente unos días de retiro, ya que este año no podrán realizar los tradicionales ejercicios espirituales de Cuaresma por las restricciones del COVID-19. Se trata del texto Abbi a cuore il Signore, traducido al español como Tenga el Señor en el corazón, el cual fue escrito por un monje cisterciense anónimo y que está formado por una serie de apuntes espirituales que incluyen meditaciones para imitar a Cristo.
En ese contexto, el volumen fue enviado a los cardenales residentes en Roma, a los jefes de los dicasterios vaticanos y a los superiores de la Curia Romana, junto a una breve carta del Papa en la que invitó a cada uno a realizar los ejercicios espirituales en donde les sea más conveniente. Sobre el libro que envió, el Santo Padre dijo estar seguro de que ayudará a todos ellos en la vida espiritual. Cabe resaltar que la oficina de prensa de la Santa Sede informó que del domingo 21 al viernes 26 de febrero, todos los compromisos del Santo Padre serán suspendidos durante esa semana, incluida la audiencia general del miércoles 24 de febrero. A continuación, una noticia que ha causado preocupación, ya que las recientes normas publicadas por el gobierno chino sobre el nombramiento de obispos en el país no mencionan al Vaticano. Conozcamos los detalles. Hace poco se dio a conocer que la Asociación Patriótica Católica China, la cual es controlada por el gobierno comunista, seleccionará, aprobará y ordenará nuevos candidatos episcopales de acuerdo a una serie de nuevas reglas que entrarán en vigencia el 1 de mayo. Estas disposiciones fueron traducidas por la revista Bitter Winter, que informa sobre las condiciones de libertad religiosa en el país. Al respecto, dichas normas no mencionan ningún papel del Vaticano en la aprobación de los obispos, a pesar de que el acuerdo entre este y China supuestamente involucró tanto a las autoridades de la nación como a la Santa Sede en el proceso de nombramiento. Entre las nuevas reglas se establece que el clero debe guiar a los ciudadanos para que sean patriotas y respetuosos de la ley, ya que según se indica, está prohibido trabajar para socavar la unidad nacional o apoyar actividades terroristas. Asimismo, a los miembros registrados del clero en China no se les permitirá organizar, albergar o participar en actividades religiosas no autorizadas que se realicen fuera de los lugares permitidos. De igual forma, no se les permitirá predicar en escuelas que no sean religiosas. Además, el ingreso a los lugares de culto debe estar regulado mediante un estricto control de acceso, verificación de identidad y registro. Es sabido que a menos que haya manera de presionar a China efectivamente, los acuerdos que firma China con los países no valen el papel en el que son firmados, pero al menos en el papel dicen ciertas cosas. En este caso, en la normativa publicada no hay mención alguna del Vaticano, que es la razón por la cual la Santa Sede ha justificado este acuerdo secreto que ha llevado lamentablemente a exponer a la iglesia clandestina a mayor persecución. Es hora de recapacitar sobre esta tomada de pelo internacional que deja a la Santa Sede en una posición tan comprometida y debilitada moralmente en su liderazgo en China y en el mundo. Ahora nos vamos hasta Ecuador para conectarnos con Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quien nos comentará cuál ha sido el pronunciamiento de los obispos tras el proceso electoral realizado el pasado 7 de febrero y que tendrá una segunda vuelta el próximo 11 de abril. Monseñor Cabrera, bienvenido a EWTN Noticias. Muchísimas gracias por este espacio tan privilegiado que me ofrecen para conversar sobre ese tema de trascendental importancia para nuestro país. Monseñor, ¿nos podría comentar en principio cuál es el panorama actual en el país tras las elecciones generales que se están desarrollando? Bueno, una vez que se han realizado las elecciones del 7 de febrero, el ambiente que se vive, yo digo, de espera hasta que el Consejo Nacional Electoral, pues, de una manera oficial, dé a conocer los resultados, ¿no? Y a partir de ahí entonces se inicia todo un proceso que llamamos de impugnación, donde los movimientos, partidos pueden presentar sus objeciones para que sean respondidas y llegar a clarificar realmente cuáles han sido los resultados. Y luego pues yo creo que a partir de ahí, lógicamente ya nos prepararemos para la segunda vuelta que llamamos, que se realizará justamente el 11 de abril. En este sentido, ¿cuál ha sido el pronunciamiento de los obispos tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones? Bueno, nuestra posición siempre es de respeto profundo al proceso que habitualmente se sigue. Lógicamente, hay un momento de la elección, el conteo de votos. Una vez que oficialmente se da a conocer, entonces viene lo que llamamos las impugnaciones. Si alguna persona tiene alguna duda sobre determinadas actas, puede presentar todas sus objeciones. Nosotros, pues,
respetamos profundamente los procesos, creemos profundamente que el sistema democrático es uno de los mejores que tenemos porque favorece la participación de nuestro pueblo, de nuestra gente, de los diferentes actores sociales, políticos, y podemos llegar pues a soluciones que respondan a los grandes problemas de todas las personas. Entonces, nuestra posición como conferencia, como digo, respetar los procesos e invitar a las personas y movimientos a que lo asuman con responsabilidad, sean cuáles fueron los resultados que el Consejo Nacional Electoral nos presente. Finalmente, monseñor, en este inicio de Cuaresma, ¿qué mensaje podría darle a los ecuatorianos que están viviendo este tiempo de espera por las elecciones? Bueno, aquí me remitiría a esa carta preciosa que el Papa Francisco nos ha enviado por la Cuaresma del 2021, donde justamente se nos invita a reforzar la fe, la esperanza y la caridad. Volver a confiar en el Señor con mayor fuerza, con mayor intensidad, a ser hombres y mujeres de esperanza que piensan que siempre hay una salida, hay una solución a los grandes problemas, y también hombres y mujeres capaces de compartir a partir de la caridad, del amor, aquello que tenemos, la solidaridad que nosotros hablamos en este tiempo. Yo creo que es una palabra maravillosa para decir que la caridad se vuelve solidaridad. Entonces, ponernos en este camino que el Papa nos ha recordado y que estas grandes expresiones de la oración, del ayuno y la limosna, pues sigan siendo las formas muy concretas de vivir plenamente este tiempo de Cuaresma, de tal forma que podamos celebrar con gozo la Pascua de la Resurrección. Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes, que Dios les bendiga siempre. Gracias nuevamente, monseñor. Por otro lado, legisladores en Irlanda del Norte presentaron un proyecto para prohibir abortos por discapacidades no fatales en el país. Veamos. Legisladores en Irlanda del Norte presentaron un proyecto de ley que busca prohibir los abortos en casos de discapacidades no fatales. Este plan lleva como nombre Severe Fetal Impairment Abortion Bill y busca eliminar el acceso a dichas prácticas en casos de deterioro fetal grave, tal como exige el gobierno del Reino Unido. Como se sabe, actualmente la ley de Irlanda del Norte permite abortos voluntarios hasta las 12 semanas de embarazo, hasta las 24 cuando se determina que la salud física o mental de la madre está en riesgo, y hasta el momento del nacimiento, en casos de anomalías fetales incompatibles con la vida. En ese sentido, según el estatuto actual, un feto que haya sido diagnosticado con una afección como el síndrome de Down o el paladar hendido puede ser abortado más allá del límite legal de 24 semanas. Frente a esta realidad, los legisladores del Partido Unionista Democrático en la Asamblea Legislativa de Irlanda del Norte propusieron el proyecto en cuestión mencionado. Sin embargo, es preciso indicar que de aprobarse este estatuto, aún se permitirían abortos tardíos en casos de anomalías fetales incompatibles con la vida. Cabe resaltar que dichas prácticas abortivas se legalizaron en Irlanda del Norte en abril de 2020, después de que el Parlamento británico impusiera cambios a las leyes de aborto y matrimonio de la región. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Cáritas Venezuela lanza campaña para adquirir medicinas y salvar la vida de los más pobres. Además, conoceremos la historia detrás de la promulgación del año de San José. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Ahora nos vamos hasta Colombia, donde está nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos informará sobre la iglesia en el país, la cual desarrolló y animó una gran jornada nacional de oración por los enfermos. Adelante, Lida.
Gracias, compañeros, estimados televidentes. Los saludo desde la sede de la Conferencia Episcopal en la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad para contarles que la Iglesia colombiana convocó y animó una gran jornada de oración nacional por los enfermos y el bienestar de todos. En el espacio, que duró 7 horas, se realizaron diferentes momentos de plegarias y adoración. De acuerdo con Monseñor Óscar Urbina, presidente del Episcopado, con este espacio se buscó mostrar cercanía, solidaridad y esperanza a todo el pueblo de Dios. Fue una estrategia de la Conferencia Episcopal de Colombia para que el pueblo colombiano, el pueblo católico, se uniera en oración y a la vez oraran por el mismo pueblo. Eso fue lo que hicimos. ¿Cómo lo hicimos? Mediáticamente se estableció que un canal del país, un canal católico, emitiera la señal a la cual se unirían más medios de comunicación. Total, tuvimos 5 canales de televisión con la señal y más de 11 emisoras de distintas regiones del país. Y a todo esto se sumó un excelente trabajo de las oficinas de comunicación de las 77 jurisdicciones eclesiásticas de Colombia, es decir, 14 arquidiócesis, 53 diócesis y 10 vicariatos apostólicos. Todos tienen por lo menos una red social que se puso a disposición de esta jornada nacional. Se unieron muchas personas, hubo una interacción muy linda que permitía que las personas llamaran en el momento de las oraciones y conocer así cómo está sufriendo el pueblo con toda esta situación de pandemia que se ha presentado. Pero a la vez entregarles un mensaje de esperanza, conscientes de lo que está ocurriendo hoy, pero con la mente y el corazón abiertos a un mañana mejor, a un mañana en las manos de Dios. Y en otras noticias, la escucha, el perdón y la reconciliación. Este es el nombre de la iniciativa que durante los últimos 3 meses ha venido adelantando la diócesis de Yopal de la mano de la Comisión de Conciliación Nacional, con el propósito de ayudar y acercarse a la población víctima del conflicto armado que se encuentra en el territorio del departamento de Casanare. Precisamente en los últimos días, en el marco de esta iniciativa, se llevaron a cabo 2 jornadas de cierre del proceso en las que hubo espacio para hablar y reflexionar sobre temas como el perdón y la reconciliación, así como de la resignificación del daño en los municipios de Yopal y de Agua Azul. Para mí es muy importante estos espacios porque uno se olvida del dolor y vuelve como a vivir un momento de felicidad. Como Monseñor decía, tenemos que vivir el día a día y hoy es el mejor día porque es el día donde uno logra perdonar, perdonarse y volver a empezar una buena o una nueva vida. Muy bien, estas fueron las principales noticias de la Iglesia Católica desde Colombia. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Informó para EWTN Noticias, Lida Lozada. Gracias, Lida, por la información. Vamos con noticias de Venezuela, donde el organismo de ayuda Cáritas lanzó una campaña para adquirir medicinas y salvar la vida de los más pobres en el país. En el inicio del tiempo de Cuaresma, Cáritas Venezuela lanzó la campaña Compartir 2021, que llama a la solidaridad para adquirir las medicinas necesarias para salvar las vidas de los más pobres y vulnerables de la devastada Venezuela de hoy. Según explica la organización, a causa de la crisis político-social en la nación, 9 de cada 10 personas se encuentran en situación de pobreza, es decir, con acceso limitado a servicios básicos como la salud y alimentación. Por esta razón, Cáritas señala que esta iniciativa solo será posible con el apoyo, donaciones y aportes económicos de la sociedad civil y agentes que deseen sumarse a esta obra por el bien de quienes de otra forma no pueden acceder a la cura de sus problemas de salud. Cabe mencionar que a lo largo de estos más de 40 años, la campaña Compartir se ha consolidado en Venezuela como una expresión de una iglesia pobre para los pobres, que en salida misionera muestra el rostro misericordioso del Padre a todos sus hijos.
Para más información sobre la campaña Compartir 2021, se puede ingresar al sitio web de Cáritas Venezuela y seguir sus cuentas de Facebook, Instagram y YouTube, o comunicarse a las redes sociales de cada diócesis. Cáritas Venezuela firme en la brecha enorme que deja la incapacidad de gestión y la corrupción que caracteriza al gobierno del señor Maduro. Es una situación humanamente desesperada, pero ahí es donde los cristianos que somos enviados a practicar el evangelio con obras concretas hacemos la diferencia. Ayudemos a Cáritas Venezuela a hacer esa diferencia que puede en la vida de tantas personas que tanto lo necesitan. En otras informaciones les contamos que la esperada película del periodista y escritor español José María Zavala, Amanece en Calcuta, un cántico a una pequeña gran mujer que entregó su vida a los más pobres de entre los pobres, ya tiene fecha de estreno en los cines españoles y será el próximo 16 de abril. Para darnos todos los detalles al respecto estamos conectados con el propio José María Zavala, a quien le damos la bienvenida al programa. Qué gusto tenerte con nosotros, José María. Bueno, un placer de volver a estar con vosotros. José María, cuéntanos, ¿cómo te inspiraste para desarrollar esta película Amanece en Calcuta y qué buscas transmitir con ella? Bueno, es una película muy necesaria. Hoy, por desgracia, debido a la pandemia en todo el mundo, más que nunca, hay Calcutas en todas nuestras ciudades. Hay personas que necesitan ser amadas, que necesitan ser atendidas, que necesitan que les llevemos a Dios. Y en este sentido, la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, es una santa para los tiempos de hoy. Es una película muy necesaria, diría yo que imprescindible, en la que uno no va a permanecer indiferente, en la que cuenta unas historias humanas de un impacto tremendo y que tenemos que ver todos. Yo mismo, cada vez que la veo, la he visto muchas veces por razones obvias en la sala de montaje, no he podido evitar derramar lágrimas, pero también lágrimas de esperanza, porque es una película que transmite muchísima esperanza. ¿Y nos podrías comentar cómo ha sido la producción y grabación de esta película? ¿Qué ha sido lo que más ha dejado huella en ti en este proceso? Bueno, ha dejado huella en mí, sobre todo, el hecho de que nadie se libra del sufrimiento. Yo no tengo ningún derecho a quejarme. No me puedo quejar, porque hay muchas personas que están sufriendo muchísimo más que yo. Y es una película que te deja ese pozo optimista, esperanzador, de decir, Señor, en medio del sufrimiento, sé que hay muchas otras personas que necesitan que yo les ayude, que necesitan un halo de esperanza. Y solo tú puedes dársela a través de esta película Instrumento de la Madre Teresa de Calcuta. Así que esta película te transmite eso precisamente, que no debes quejarte de nada, seguir adelante y sobre todo confiar en Dios. Y coméntanos por favor un poco acerca de esta película. ¿Cuáles son algunos de los testimonios que se apreciarán en el film? El de Rosario Dueñas, campeona de España de natación, a la que una explosión de gas quemó el 85% de su cuerpo y se fue a Calcuta a atender a los leprosos. La tomaron, de hecho, a ella por una leprosa. Sintió, sin embargo, el cariño y el amor de las personas que le rodeaban y ella se lo transmitió también. O, por ejemplo, el de un sacerdote jesuita que cuando no sabía si tenía vocación sacerdotal le pidió al Señor un signo y resulta que la providencia actúa de esta manera. En el asiento de al lado suyo del avión se sentó, valga la redundancia, la Madre Teresa de Calcuta y estuvo hablando con él durante todo el viaje y le dijo, hijo mío, tú tienes vocación de sacerdote, tienes que ser un sacerdote santo, tienes que entregarle tu vida a Cristo y hoy, felizmente, es un sacerdote. Finalmente, José María, ¿qué les dirías a las personas para que se animen a ver esta película? Pues invito a todos los telespectadores de Edwin, que son millones y millones, a que vean esta película. Una película muy necesaria en los tiempos de hoy, que transmite muchísima esperanza, va a llevar mucha esperanza a muchísima gente necesitada de ella, personas de todas las edades, jóvenes, mayores y ancianos, a los que la Madre Teresa de Calcuta tiene que dar hoy un mensaje de amor, de solidaridad, de caridad con los demás y sobre todo de amor a Cristo y de amar a los demás por Cristo. Ese es el gran mensaje de esta película que a buen seguro impactará
en todos los espectadores. José María Zavala, periodista y escritor español, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a Dios y a vosotros. Gracias nuevamente, José María. A continuación conozcamos la historia detrás de la promulgación del Año de San José, este gran tiempo convocado por el Papa Francisco. Veamos. Hace poco, el autor de la consagración a San José, el padre Donald Calloway, narró cómo una carta suya enviada en 2019 al Papa Francisco fue la base para que el Santo Padre convoque al año de este gran santo. En recientes declaraciones al National Catholic Register, el padre Calloway dijo que recibió con gratitud y asombro la noticia del año dedicado al patrono de la Iglesia Universal y contó que se dio cuenta de que ésta nunca había consagrado un año a San José, algo que, según explicó, le pareció un poco vergonzoso, tomando en cuenta que él es el santo más grande después de la Madre de Dios. En esa línea, el presbítero detalló que decidió escribir dicha carta al obispo de Roma, pero que no estaba seguro de cómo haría para asegurarse que el pontífice la recibiera, y mucho menos que hiciera algo en respuesta. Sin embargo, se contactó con un amigo, obispo argentino, quien tendría un encuentro con el Papa y le pidió que lo ayudara entregando la misiva. Finalmente, el padre Donald argumentó en la entrevista que San José es el hombre para poder llegar a la raíz de los problemas que hoy aquejan a la sociedad, como por ejemplo el divorcio, puesto que él es el modelo de un hombre decisivo y el ejemplo de un corazón masculino, que con la Virgen María se vuelven fundamentales para nuestro tiempo. En este año de San José, dejémonos bendecir por el ejemplo del santo custodio que se entrega a Dios incondicionalmente y con celeridad cumple su santa voluntad. Y con eso, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales y también a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta mañana.